Cuando Don Johnson entró en el estudio de Jimmy Kimmel en junio de 2025, casi nadie le reconoció. A sus 75 años, la leyenda de corrupción en Miami tenía un aspecto asombrosamente joven. Su mandíbula era afilada como la piedra, su piel increíblemente suave, todo su rostro parecía intacto al paso del tiempo. Los fans se quedaron atónitos. Los expertos en cirugía plástica no tardaron en analizar su nuevo aspecto, señalando el tipo de procedimientos costosos que muy pocos podrían permitirse. Sin embargo, Johnson nunca ha confesado nada. Su transformación sigue envuelta en el misterio tan dramática que muchos han empezado a llamarle irreconocible. ¿Qué se hizo exactamente en la cara? Don Johnson nació el 15 de diciembre de 1949 en el interior de la modesta casa de su abuela en un tranquilo rincón de Flat Creek, Missouri. Su madre Nell tenía solo 16 años cuando dio a luz. Su padre Freddie solo 19. Apenas eran adultos luchando por construirse una vida sin apenas dinero, sin orientación y con pocas oportunidades. Como sus padres eran tan jóvenes, la infancia de Don careció de la estabilidad y la calidez que la mayoría de los niños dan por sentadas. Era una vida más de supervivencia que de crecimiento. Cuando llegó a la adolescencia, su madre aún no había cumplido los 30, era más una hermana mayor que una madre. Esa estrecha brecha creó su propio tipo de tensión. El hogar no era un lugar seguro. Era una tormenta de ruido, estrés e incertidumbre constante. En 1955, cuando Don tenía 6 años, la familia hizo las maletas y se trasladó a Wichita, Kansas, en busca de un futuro mejor. Freddie consiguió un trabajo en Boeing Aircraft, un paso prometedor al menos sobre el papel. Pero incluso con un trabajo estable, sus dificultades no disminuyeron. Seguían siendo pobres hacinados en una pequeña casa construida por la empresa, con un baño para 6 personas. Don, sus padres y sus 3 hermanos pequeños vivían codo con codo, siempre preocupados por las facturas, siempre temerosos de lo que pudiera ocurrir. Años más tarde, Don diría que ese tipo de pobreza nunca le abandonó del todo. Incluso en la cima de la fama arrastraba el viejo miedo a perderlo todo. Las penurias no fueron solo económicas, influyeron en su forma de pensar sobre la seguridad, la ambición y el éxito. Uno de los momentos más inquietantes de sus primeros años de vida se produjo cuando solo tenía 12 años. Fue entonces cuando perdió la virginidad con su niñera de 16 años. No fue una decisión tomada libremente o con comprensión. Ocurrió en un hogar que ya se estaba derrumbando. Sus padres peleaban constantemente, su matrimonio se deshacía. Nadie cuidaba realmente de los niños. Esa ausencia de protección permitió algo que nunca debería haber ocurrido. Don hablaría de ello más tarde en entrevistas, describiendo lo profundamente que le marcó. Su hogar no era simplemente caótico, era violento. El temperamento de su padre era explosivo, sus castigos brutales. Don y sus hermanos vivían con miedo sin saber nunca qué podría desencadenar otro estallido. Más tarde calificaría su infancia de abusiva, no solo por las palizas, sino por la soledad constante y aplastante, estar rodeado de familia y sin embargo sentirse completamente invisible. Tras el divorcio de sus padres, su madre intentó criarlo sola, pero no pudo con él. A los 13 años, Don ya estaba en el tribunal de menores por mal comportamiento. El juez decidió que estaría mejor con su padre, el mismo hombre que le había hecho daño. Esa decisión demostró lo desesperadas que se habían vuelto las cosas. Incluso en medio del dolor, los pequeños momentos dejaron huellas duraderas. Nell trabajaba como esteticista, y su salón se convirtió en una extraña especie de refugio para Don. Sentado tranquilamente en aquella tienda, observó cómo cambiaba la gente cuando tenía buen aspecto, cómo la apariencia alteraba la confianza, cómo el estilo creaba identidad. Aquellas lecciones le acompañaron toda la vida, moldeando su forma de entender la transformación y el rendimiento. En aquel pequeño y ruidoso salón aprendió que la belleza podía ser una especie de armadura. Entonces, en 1967, todo cambió. Tras ser expulsado del equipo de fútbol por quedarse dormido en clase de empresariales,
Don se apuntó a clases de arte dramático para recuperar créditos. No esperaba gran cosa, pero cuando subió al escenario como Tony en West Side Story, algo en su interior se encendió. Por primera vez el caos se calmó. Bajo los focos se sintió visto, apreciado, vivo. Su profesor se dio cuenta de su talento y le animó a presentarse a una audición para el programa de teatro de verano de la Universidad de Kansas. Ganó una beca parcial que pronto se convirtió en una completa. Esa única actuación le dio un propósito, se convirtió en su vía de escape. A los 13 años, Don ya había pasado por los tribunales y el rechazo. Su madre se había dado por vencida. El sistema le había devuelto a Missouri. Pero allí ocurrió algo inesperado. Su padre, el mismo hombre al que había temido, empezó a enseñarle a cazar y pescar. Aquellos momentos al aire libre eran tranquilos, estructurados, casi sagrados. Por primera vez, Don aprendió a tener paciencia y a concentrarse. Para ayudar a su familia empezó a trabajar donde podía, cortando carne como aprendiz de carnicero, vendiendo zapatos después de la escuela. Durante su último año en Wichita, compaginó todo, trabajos, clases, y la frágil esperanza de que algún día, de algún modo, podría salir de la vida en la que había nacido. Esa pesada carga de trabajo le forjó una ética de trabajo que más tarde le llevaría a través de los brutales altibajos de Hollywood. Después de su obra en el instituto, consiguió una beca completa para estudiar arte dramático en la Universidad de Kansas. Tenía 18 años y estaba dispuesto a perseguir algo más grande que lo que la vida le había dado hasta entonces. Pero no duró. Empezó a salir con una profesora de interpretación de 29 años durante su primer año. Y para el segundo año abandonó por completo. Se trasladó a San Francisco y fue aceptado en el American Conservatory Theater. Tenía solo 19 años, no tenía dinero ni un plan alternativo, solo un sueño y desesperación. Esa mudanza marcó su ruptura definitiva con su pasado. San Francisco le dio la oportunidad de convertir todo su dolor infantil en actuación. En 1969, cuando solo tenía 20 años, Don protagonizó una obra off-Broadway llamada Fortune and Men's Eyes en el Coronet Theater de Los Ángeles. La obra conmocionó al público con una escena gráfica de agresión sexual en la cárcel, y Don interpretaba a un personaje que formaba parte de ella. Sal Mineo dirigió la producción y también actuó en ella. La actuación fue tan cruda y controvertida que algunos críticos la calificaron de perturbadora. No hizo famoso a Don, pero hizo que la gente se fijara en él. El mensaje social de la obra llevó incluso a la fundación de un grupo de defensa de los expresos. Al año siguiente, en 1970, Don debutó en el cine en El Jardín Mágico de Stanley Sweetheart. Interpreta a un universitario que abandona los estudios y se convierte en productor de películas para adultos en el mundo clandestino del sexo y las drogas de Nueva York. Andy Warhol le ayudó en el reparto, viendo algo único en la energía de Don. La película fracasó, pero demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar Don por un papel. Solo tenía 20 años y ya lo estaba arriesgando todo. En 1971, protagonizó una de las películas más extrañas de la época, Sakaraya. Era un musical de rock psicodélico del oeste con bandas en directo que actuaban en escenas surrealistas. Don tenía el pelo rubio decolorado e incluso se revolcaba en estiércol de caballo en un momento. La película fracasó estrepitosamente, pero él siguió adelante. En 1973, apareció completamente desnudo en El experimento Herodes, una película sobre la libertad sexual en un campus universitario. Tenía 23 años, y en la película también aparecía una Melanie Griffith de 15 años, que más tarde se convertiría en su esposa. La película dio dinero, pero no ayudó mucho a su carrera. Aún así aceptó lo que pudo. Finalmente, en 1975, protagonizó Un niño y su perro, una extraña pero impactante película postapocalíptica en la que interpretaba a un adolescente superviviente que habla telepáticamente con su perro. Era perturbadora y violenta, pero llamó la atención de la gente. La película ganó un premio Hugo en 1976 y el propio Don ganó un premio Golden Scroll al mejor actor.
Tras años de lucha, este fue el momento en que la gente por fin le tomó en serio. Su talento en bruto, moldeado por toda una vida de dolor, había encontrado por fin su lugar. En 1984, la vida de Don Johnson cambió por completo cuando le eligieron para el papel del detective Sonny Crockett en Corrupción en Miami. Para encajar en el papel, tuvo que decolorar su pelo rubio oscuro natural, y el proceso fue tan duro que le dañó gravemente el cuero cabelludo. El presupuesto para vestuario se disparó. Johnson llevaba camisetas de colores pastel bajo trajes de Armani y Versace, que costaban más de $50,000 cada temporada. Un pequeño accidente durante una prueba se convirtió en tendencia. Se olvidó los calcetines y al productor le gustó tanto el look que se convirtió en un estilo. Solo 6 meses después de que empezara el programa, las ventas de trajes pastel se triplicaron y las de gafas de sol Wayfarer de Ray-Ban subieron un 2000%. Todo esto se convirtió en un movimiento de moda multimillonario en la década de 1980, y todo empezó con el look de Don Johnson. Cuando se emitió el primer episodio el 16 de septiembre de 1984, cambió por completo la forma de hacer programas de televisión. El presupuesto fue de $1,3 millones, muy superior al de otros programas policiales de la época. Solo en la escena inicial se utilizaron 47 ángulos de cámara diferentes, mientras que en la mayoría de las series solo se usaban una docena. El director utilizó nuevas técnicas de cámara como Steadicams e incluso alquiló equipos especiales que costaron $200,000. La música no era solo ruido de fondo. Pagaron $10,000 cada semana por canciones reales de artistas como Phil Collins y Glenn Frey. Ese primer episodio también tuvo 14 cambios de vestuario solo para Johnson y utilizó 3 Ferrari Daytonas diferentes para las escenas de persecución. Cuando se emitió, más de 15 millones de personas lo vieron, convirtiéndose en el mayor estreno de la NBC en 1984. El programa alcanzó otro punto álgido en 1985 cuando un episodio llamado Evan cambió la forma en que la gente veía a Johnson. En ella su personaje recordaba el doloroso momento en que perdió a su compañero durante una redada antidroga. Johnson se inspiró en el dolor que le causó en la vida real la pérdida de su padre a los 12 años, y durante el rodaje lloró ante la cámara 8 veces seguidas. El rodaje de ese episodio costó $1,8 millones e incluía un flashback de 12 minutos rodado en blanco y negro. Los fans quedaron tan conmovidos que la NBC recibió 847 cartas en una sola semana elogiando su actuación. La actuación le ayudó a ganar un Globo de Oro en 1986. Cuando subió al escenario para aceptar el premio, solo habló 37 segundos. Pero cuando dio las gracias a su difunto padre, con lágrimas en los ojos, se convirtió en uno de los momentos más reproducidos de la televisión ese año. En 1986, el programa se vinculó profundamente con la cultura real de Miami. Rodaron en 23 barrios diferentes, impulsando la economía de la ciudad en más de $4 millones al año. Contrataron a actores locales, pagaron a agentes antidroga reales para que les asesoraran e incluso rodaron escenas en zonas de drogas reales con una fuerte protección policial que costaba $3,000 al día. Johnson incluso aprendió algo de español y lo utilizó durante las escenas. En su mejor momento, el programa tuvo 30 millones de espectadores cada semana. Los turistas empezaron a venir a Miami solo para visitar los lugares que aparecían en los episodios, con lo que ingresaron casi $90 millones en concepto de turismo. Pero entre bastidores, las cosas no iban tan bien. En 1987, Don Johnson y su coprotagonista Philip Michael Thomas se pelearon. Thomas descubrió que Johnson cobraba $75,000 por episodio, mientras que él solo recibía $25,000. Durante un episodio titulado Love at First Sight, Thomas se negó a rodar con Johnson durante 3 días enteros. La NBC tuvo que desplazar a altos ejecutivos para celebrar reuniones de emergencia, lo que retrasó el rodaje y le costó $450,000.
Thomas quería igualdad salarial y exigió que su nombre apareciera el primero en los créditos. El acuerdo final le dio un aumento a $50,000 y una orden de crédito rotativa, pero el daño ya estaba hecho. La tensión era tan fuerte que en temporadas posteriores muchas de sus escenas se rodaron por separado y se editaron juntas después. En 1986 ocurrió algo inesperado. Don Johnson se convirtió en una estrella de la música. El 30 de septiembre publicó su primer álbum Heartbeat. La canción que da título al álbum, que no compuso sino que hizo suya, alcanzó el número 5 en las listas Billboard. Al cabo de un mes, el álbum obtuvo el certificado de oro. Contó con estrellas como Ron Wood, de los Rolling Stones, o Willie Nelson. Lo que empezó como un proyecto paralelo se convirtió en uno de los cambios de actor a cantante más exitosos de la historia del espectáculo. 2 años después, en 1988, Johnson volvió a sorprender a todos con su actuación. En una tranquila película titulada Sweetheart's Dance, interpretó a un hombre que atravesaba la crisis de la mediana edad. Actuó junto a Susan Sarandon, y los críticos quedaron atónitos. Roger Ebert dijo que era lo mejor que Johnson había hecho nunca. El Washington Post la calificó de gran éxito. Pero aunque a los críticos les encantó la película, fracasó, recaudando solo $3 millones de un presupuesto de 9 millones. Aún así demostró que Johnson podía interpretar papeles serios. En 1990, Johnson tomó una dirección mucho más provocativa. Protagonizó The Hotspot, un tórrido thriller dirigido por Dennis Hopper. La película estaba llena de tensión, música ambiental y escenas eróticas que sobrepasaban los límites del cine convencional. Los críticos la compararon con Twin Peaks. Aunque no funcionó bien en taquilla, se convirtió en un favorito de culto y demostró que Johnson no tenía miedo de arriesgarse. Incluso durante Miami Vice, Johnson quería hacer algo más que actuar. En enero de 1985, ayudó a dirigir un episodio de 2 partes titulado Golden Triangle. Trataba de operaciones criminales relacionadas con Tailandia e incluía toques personales, como que su personaje dijera que era de Wichita, igual que Johnson lo había sido en la vida real. Estos episodios mostraban su creciente influencia entre bastidores e insinuaban su futuro trabajo como productor. La victoria de Johnson en los Globos de Oro de 1986 no fue solo por trabajo. En el escenario agradeció emocionado a Melanie Griffith, su pareja por aquel entonces. Su relación fue un foco constante en la prensa. Al vincular su discurso de entrega de premios a su historia de amor, mostró un lado más suave de sí mismo que los fans no habían visto antes. Fue el momento en que su vida personal y su éxito profesional se encontraron ante millones de personas. Mucho antes de Miami Vice, Johnson ya había tomado algunas decisiones personales imprudentes. En 1968, cuando solo tenía 18 años, se casó con una bailarina cuyo nombre nunca se ha revelado. Ese matrimonio duró solo 2 meses antes de ser anulado. Luego, en 1973, se casó con otra mujer a la que más tarde describió despectivamente como una tonta rica. Y ese matrimonio terminó a los pocos días. Estas primeras relaciones dejaban entrever la vida amorosa salvaje e inestable por la que se haría famoso. Pero la historia más inquietante comenzó en 1972. Johnson, que entonces tenía 22 años, inició una relación con Melanie Griffith, que solo tenía 14. Su madre, Tippi Hedren, lo permitió de alguna manera. Se fueron a vivir juntos cuando Griffith tenía 15 años. Se casaron en enero de 1976, el día en que ella cumplía 18 años. Pero se rompió en 6 meses. Mirando atrás, la relación fue algo que Hollywood ignoró en su momento, pero hoy en día se vería como algo profundamente inapropiado y depredador. Su caótica historia no terminó ahí. En 1989 se casaron de nuevo, y Melanie se quedó embarazada de su hija, Dakota Johnson, que nació el 4 de octubre de 1989. La boda se celebró en junio, solo unos meses después de que Johnson pusiera fin a su relación con Barbara Streisand. Su segundo matrimonio duró hasta 1996, pero estuvo lleno de comportamientos salvajes.
Johnson consumía drogas como cocaína y Quaaludes bebía mucho y engañaba abiertamente. Organizaba fiestas salvajes con modelos políticos e incluso criminales. Finalmente Griffith no pudo soportarlo más y le dejó por Antonio Banderas. Entre estos dos matrimonios de 1981 a 1985, Johnson vivió con Patty Darbenville. Tuvieron un hijo, Jesse Wayne Johnson, nacido el 7 de diciembre de 1982. Pero una vez que Miami Vice despegó, todo cambió. Johnson siempre estaba en Miami filmando durante meses, mientras Patty se quedaba sola criando a su hijo. Ella acabó dándose cuenta de que la fama le había cambiado demasiado y su relación terminó. Finalmente, después de todo el caos, Johnson intentó algo diferente. El 29 de abril de 1999 se casó con Kelly Fleger, una profesora Montessori de San Francisco. La boda se celebró en casa del multimillonario Gordon Getty, con Robert Wagner como padrino y el alcalde de la ciudad como oficiante. Tuvieron 3 hijos: Atherton Grace, nacido en diciembre de 1999, Jasper en junio de 2002 y Deacon en abril de 2006. A los 49 años, Johnson parecía por fin preparado para una vida estable. Kelly no le dejó volver a las andadas. Le dio una estructura y su matrimonio ha durado más de 25 años, algo que muchos creían imposible para un hombre que quemaba todo lo que tocaba. En 2002, Don Johnson se vio atrapado en algo que parecía más un guión de Hollywood que la vida real. Fue detenido por la patrulla fronteriza en la frontera entre Alemania y Suiza, y lo que encontraron dejó a todo el mundo estupefacto. En su maletín había papeles relacionados con $8.000 millones en negocios financieros dudosos. Johnson dijo que solo estaba en Europa intentando conseguir financiación para una película. Insistió en que los documentos eran legítimos y estaban relacionados con la producción de una película. Al final no fue acusado de ningún delito, pero eso no importaba. Hollywood no espera el veredicto de un tribunal. Solo los titulares bastaron para asustar a los productores. De la noche a la mañana, su nombre se vio arrastrado por el escándalo y los estudios que antes hacían cola para trabajar con él se callaron de repente. No importaba que fuera inocente. Su reputación había sufrido un duro golpe y tardaría años en recuperarse. Pero antes de ese escándalo entre 1996 y 2001, Johnson tuvo una tabla de salvación. Era una serie llamada Nash Bridges. Sobre el papel era solo otro programa policial, pero para Johnson lo era todo. La protagonizó, la produjo e incluso se llevó una parte de los beneficios. Interpretó al inspector Nash Bridges, un detective de San Francisco que conducía un Plymouth Barracuda de 1971 de color amarillo brillante. La serie duró 6 temporadas y le dio un sueldo fijo en un momento en que realmente lo necesitaba. Años más tarde demandó a Reicher Entertainment por beneficios no pagados y se fue con $19 millones en un acuerdo de 2013. Ese pleito le salvó cuando más lo necesitaba. Incluso con Nash Bridges ayudándole a mantenerse a flote, sus problemas de dinero no habían terminado. En 2003, el City National Bank de Los Ángeles le dijo que le debía casi $1 millón, además de las costas judiciales. En julio de 2004, Johnson se declaró en quiebra. En el centro de todo estaba su querido rancho Woody Creek, la misma propiedad que compró en 1987 a Terry Butcher, una famosa dama de la alta sociedad de los años 80. Amaba ese rancho, pero ahora estaba a punto de ser subastado. Los medios de comunicación hicieron su agosto. Lo llamaron el momento de la riqueza a los trapos sucios. El hombre que una vez ganó decenas de millones ahora luchaba por conservar su casa. En el último segundo, Johnson hizo un pago misterioso y salvó el rancho. Nadie sabe realmente cómo lo consiguió. Algunos dicen que vendió artejoyas o incluso uno de sus coches clásicos. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. El mundo sabía que Don Johnson no era solo una estrella caída. Estaba quebrado financieramente. No ayudaba que sus papeles en el cine no fueran suficientes para tapar los agujeros. En 1996, interpretó a un golfista engreído y bien vestido en Tin Cup junto a Kevin Costner.
La película recaudó más de 75 millones de dólares en todo el mundo. Pero ni siquiera eso pudo tocar la montaña de facturas a las que se enfrentaba. Tenía demasiadas casas, demasiados coches, demasiadas exmujeres y demasiados pagos. Vivía como si aún fuera la década de 1980, pero los cheques ya no eran lo que solían ser. Por muy bien que le fuera a Tin Cup, no iba a arreglar años de gastos excesivos. Esa misma década había intentado triunfar en la música. En 1986, su sencillo Heartbeat tuvo bastante éxito. Pero en 1989 su siguiente álbum se estrelló estrepitosamente. Apenas se escuchaba en la radio y los únicos países en los que aparecía en las listas eran Alemania y Suiza. Gastaba más en giras y producción de lo que ganaba. Fue una dura lección y después de eso dejó la música. Consiguió un éxito en 1988 cantando un romántico dúo con Barbara Streisand. Pero eso también pareció más un momento que un verdadero regreso. Años más tarde volvió a sorprender a todos. En 2014 asumió el papel del sheriff Earl McGraw en la adaptación televisiva de From Dusk Till Dawn. Esto fue todo un acontecimiento porque Michael Parks siempre había interpretado ese personaje. Que Johnson tomara el relevo fue inesperado y los fans sintieron curiosidad. La serie duró 3 temporadas hasta 2016 y la repentina muerte de su personaje al principio se convirtió en la chispa que impulsó la historia. Fuera de E.S. La serie se promocionó como original de Netflix, lo que dio a Johnson un nuevo tipo de visibilidad. Era arenosa, oscura y mezclaba vampiros con agentes de la ley, y Johnson encajaba a la perfección. Pero su mayor regreso se produjo en 2019, cuando se unió al reparto repleto de estrellas de Knives Out. Interpretó a Richard Drysdale, el yerno engreído y desconfiado de una familia llena de secretos. La película explotó en taquilla, recaudando más de 312 millones de dólares en todo el mundo. La actuación de Johnson fue elogiada y no solo formó parte del reparto, destacó. Cuando llegó la secuela Glass Onion, volvió de nuevo. Después de años de ser visto como un cuento con moraleja, ahora formaba parte de una de las franquicias cinematográficas más comentadas de la década. En 2022, interpretó a Arthur en Book Club The Next Chapter, una secuela de la película de 2018. Esta vez, la historia se trasladaba a Italia. Rodaron en Venecia, Roma e incluso la Toscana. El personaje de Johnson estaba asentado tranquilo y enamorado del personaje de Jane Fonda Vivian. Mostró un lado más suave de él. La película le dio la oportunidad de brillar en un romance desenfadado y a los espectadores les encantó. La película llegó a los cines en mayo de 2023 y empezó a emitirse en Peacock al mes siguiente. Luego vino Rebel Ridge, estrenada en Netflix en septiembre de 2024. Esta vez, Johnson era el malo, un jefe de policía corrupto de una pequeña ciudad. La película fue un éxito, e incluso ganó el premio a la mejor película hecha para televisión en los Critics' Choice Awards. Los críticos dijeron que Johnson se robó la pantalla. El personaje era oscuro, cruel y totalmente opuesto a su antigua imagen de corrupción en Miami. Pero eso es lo que hizo que funcionara. Estaba evolucionando y la gente se dio cuenta. Obtuvo múltiples nominaciones y Netflix lo llevó a millones de hogares de todo el mundo. En otoño de 2024, se metió en un papel completamente distinto. En la serie de ABC, Dr. Odyssey Johnson interpretó al capitán Robert Massey, el caballeroso líder de un crucero que lidiaba con todo desde pasajeros caóticos hasta salvajes aventuras marítimas. La serie mezclaba el drama médico con las tormentas oceánicas e incluso tenía episodios con caramelos psicodélicos y encuentros con orcas. Su presencia tranquila y dominante le convirtió en el ancla emocional de la serie. Se emitió tanto en ABC como en Hulu, y una vez más Johnson se encontró en el centro de algo grande. Pero entonces, en junio de 2025, la gente empezó a notar algo extraño. Johnson, que ahora tenía 75 años, parecía más joven de lo que nadie esperaba. Demasiado joven. Los rumores de cirugía plástica estallaron cuando apareció en Jimmy Kimmel Live con una mandíbula que parecía demasiado tensa. Los expertos opinan. Un cirujano de Florida dijo que parecía que se había hecho un lifting facial
centrado en la parte media y baja de la cara, pero que había dejado solo el cuello. Otro médico de Londres dijo que podría tratarse de rellenos sutiles y un buen cuidado de la piel. Algunos incluso afirmaron que no se había hecho nada en absoluto. En cualquier caso, los aficionados se quedaron atónitos. El coste de semejante trabajo podría ascender fácilmente a $50.000 o más. Pero Johnson nunca confirmó nada. Las redes sociales se encendieron. Vídeos con títulos como «Don Johnson tiene ahora 75 años, pero mírale después de perder todo su dinero», empezaron a ser tendencia. La gente compartía fotos del antes y el después, debatiendo